Amén. Querido Señor, te amamos. Gracias que nos has puesto en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. Gracias por tu recobro. Gracias por tu cuerpo. Señor, gracias aún por la historia humana, Señor, que encierra la historia divina. Señor, danos un espíritu de sabiduría y revelación esta tarde. Gracias por esta conferencia. Señor, te apreciamos. Danos oídos para oír. Danos un corazón ensanchado, una voluntad dispuesta. Bueno, queridos santos, estamos llenos de gozo por una conferencia más. Esperamos que durante este tiempo el Señor pueda dejar algo impreso en nuestros corazones y que pueda ganar nuestra voluntad completa con miras a la propagación de su recobro. Fui muy impresionado en una ubicación estratégica y encierran la globalidad de la tierra. Y estas 5 áreas tienen 3 características, y es que tienen un poder económico, político y militar crucial en relación al fin de los tiempos. Ahora, este mensaje, hermanos, es el mensaje 4. ¿Qué tal si leemos el título juntos? Leámoslo. La soberanía. En relación a esto, hermanos, hace algún tiempo atrás, no mucho, he estado entrando en estos 2 libros y soberanamente me tocó estos mensajes. Estos 2 libros y este libro. Y como tercero, la profecía de los 4 7 en la Biblia. Yo le aconsejo que lo lea. Entonces me impresiona porque en uno de sus párrafos, el hermano Lee dice: desde que conocí al Señor, he pasado los últimos 50 años estudiando la historia humana junto con la Biblia. Yo dije, wow, ¿qué clase de hombre es este? Hermano, nosotros deberíamos de ser tales. De hecho, ¿saben? El mundo se alborota y se levantan un montón de cosas, de opiniones, y de que si la Tercera Guerra Mundial, que si esto sucede. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener los lentes de la economía de Dios. Escuche esto, la página 7, el último párrafo. Mientras que nosotros hemos estado cambiando en años recientes con el fin de poner en práctica la vida de iglesia según la manera ordenada por Dios, el mundo también ha estado cambiando. A causa de la situación del mundo, es necesario que tengamos una dirección apropiada para el mover del Señor en su recobro hoy. Saben, yo alabo al Señor que no estamos en un cuarto oscuro caminando en círculos, sino tenemos una dirección. Dice, no debemos pensar, escuchen, no debemos pensar que los cambios en la situación mundial son arbitrarios. El Señor no solo es el creador del universo, sino también el soberano del mundo entero. Hermano, cada arma que se levanta en el mundo, cada nación que se revela, cada nación que desaparece, hay un Dios soberano. Luego mire el siguiente párrafo, solo voy a leer la última línea. Dice, Señor, ¿qué quieres decirnos? Pregúntale a su vecino, Señor, oren, ¿qué quieres decirnos con todos estos cambios? Yo creo que este es como que el Señor le estuviera hablando hoy. ¿Qué quieres decirnos con todos estos cambios? Ahora la segunda pregunta es, ¿y qué? Dice, ¿y qué tenemos que ver nosotros en relación a ellos? Saben que en medio, miren, a lo largo de los siglos, los hombres siempre han querido un nombre. Y hay muchos hombres que han derramado sus vidas, han dejado su salud, su familia, han dejado sus sueños con miras a hacerse un nombre en la tierra y escribir la historia humana. Pero ¿sabe qué? Hay un linaje específico. Son aquellos que pertenecen a Sión, que continuarán escribiendo la historia divina en medio de la historia humana. Santos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Saben, el Señor, el mundo, sabe, un ingeniero más no tiene ningún significado en el mundo. Un contador más no tiene ningún significado en el mundo. Saben, un atleta más no tiene ningún significado en el mundo. Pero ¿sabe qué?
En la historia divina sí tenemos mucho significado. ¿Sabe? Yo alabo al Señor que el libro de Hechos no ha concluido. ¿Sabe? El Señor está esperando que continuemos escribiendo este libro. Que nos levantemos como el recoro del Señor. Y que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y decirle, Señor, aquí está tu novia. Hace poco en Tegucigalpa estuvimos en una boda. Alabado sea el Señor por las bodas. ¿Y saben cuál es la parte más emocionante de las bodas? Una de las partes más emocionantes es cuando la novia entra preparada. Cuando la novia entra, yo no he visto a ningún novio que se quede sentado. Todo el mundo está en la expectativa. ¡Viene la novia! ¿Saben? El Señor está en la expectativa porque la novia viene. ¿Saben? Y esa novia está siendo edificada en el recobro del Señor. ¿Saben? Y si no es en el recobro del Señor, el Señor no tiene ningún otro lugar donde ir. Ya no hay tiempo. Santo, estamos en el lugar adecuado. Estamos en el tiempo adecuado. Estamos con las personas adecuadas. Tenemos la literatura adecuada. No tenemos tiempo que perder. Hermano, nuestro único negocio es traer al Señor de regreso. Hermano, si vamos a la U y obtengo un doctorado, gano millones de dólares y no traigo al Señor de regreso, hermano, ¿qué es todo eso? No han habido muchos millonarios a lo largo de la historia, pero ¿sabe que en Hebreos 11 se nos dice que hay un pueblo especial? Aquellos que conocieron a su Dios, que andaban, dice, errantes por los desiertos, por las montañas, entre cavernas. Pero ¿sabe qué dice al final? El mundo no fue digno de ellos. Queridos jóvenes, el mundo no es digno de usted. ¿Saben? Cuando le pongan un contrato, dígales que hay alguien que pagó un contrato superior a mí. Hay alguien que ha pagado un contrato superior, y ese es nuestro querido Señor. Veamos, ¿saben? En Apocalipsis 4:11, y esto es un versículo que yo lo escuché hace algunos años, me gustaría leerlo. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Saben que cada estrella en el universo, cada planeta que aún no han descubierto, cada partícula de polvo fue creado por la voluntad de Dios? ¿Cuánto más nuestras vidas? Dice, todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Saben? Dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, ¿qué tiene que ver el libro de Eclesiastés aquí? Dice que el hombre rico viene a montona, dice. Dice, pero he visto un afán, dice, que alguien más disfruta de todo eso. Pero sabe que nuestro Dios no es así. Él creó todas las cosas. Para su voluntad existen y para Él fueron creadas. ¿Saben? Finalmente, todas las cosas salieron de Él. Y finalmente todo regresa a Él. Y nosotros estamos regresando a Sión. ¡Aleluya! ¿Qué tal leemos el punto Romano 1 juntos? Es crucial que veamos una visión. Saben, aquí yo subrayé, dice, una perspectiva clara y un entendimiento apropiado de la soberanía de Dios. Saben, yo en estos días y en mi vida, yo he apreciado mucho esta palabra, la soberanía de Dios. Saben, en nuestras vidas hay una palabra crucial que es la soberanía de Dios. En el país en que vivimos, en la situación actual que vivimos, está la soberanía de Dios. Hay una frase que aprendimos: todo pasa por el trono. Todo pasa por el trono. Cada sufrimiento de la vida humana. Luego dice Apocalipsis 4:2, pero en el 1 hace referencia que al apóstol se le abrieron los cielos. En el 4:1 se le abrieron los cielos. Entonces, a lo largo de los siglos ha habido ciertos personajes, empezando desde Jacob. Estaba este muchacho ahí errante, huyendo de su hermano. Puso una piedra ahí
y de repente los cielos le fueron abiertos. ¡Qué misericordia! Pero luego está este profeta Ezequiel junto al río Quebar, cautivo, decepcionado, lamentándose por la situación de ese pueblo, pero en la constante presencia de Dios. Y ahí donde Dios encontró a uno conforme a su corazón, con una actitud adecuada hacia su economía, entonces los cielos le fueron abiertos. Y sabe, no dejo de atesorar Ezequiel 1 que dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¡Wow! Hermanos, que esta tarde los cielos se abran y que veamos visiones de Dios. ¿Qué tal cuando el Señor Jesús está siendo bautizado? Dice que los cielos se abrieron. Ahí mi hijo, ahí estaba el amado. Pero sabe, este Señor, el cual es digno, que cantábamos en este himno, este hombre estaba totalmente, su ser tripartito, sintonizado con el propósito eterno de Dios. Era así. Luego vemos a su discípulo Esteban. Es impresionante. Yo cuando leo Hechos 7 y leo lo que este hombre dijo, wow, hermano, estaba tan lleno del Espíritu, estaba tan constituido de la verdad. Y finalmente, cuando estaban a punto de apedrearlo, dice que los cielos se abrieron a los ojos de este mártir, y el Hijo de Dios de pie. Aleluya, que Él en nuestros sufrimientos está de pie. Amén. Y sabe, finalmente Juan, yo no sé, yo estaba tratando de pensar esta semana con unos muchachos en la casa. ¿Usted se imagina qué sentimiento le embargaba a Juan? Ya todos los apóstoles habían partido. Él era el último, exiliado en la isla de Patmos. No había tal título de teólogo, ni de reverendo, ni de cabeza, no. Solo. Y estaba ahí. Yo creo que gran parte de lo que hacía Juan era recordar su andar con el Señor. Pero ¿sabe qué? Dice, el día del Señor estaba yo, dice, en el Espíritu, y los cielos se abrieron. Entonces, cuando los cielos se abrieron, este hombre vio la consumación de todo. Entonces, hermanos, que en cada libro que leamos, cada conferencia, cada vez que vengamos a la Biblia, tengamos un corazón vuelto al Señor. Veamos la letra A juntos. La soberanía se refiere al absoluto. Amén. Entonces me gusta mucho, dice, ilimitado derecho, autoridad, poder y posición que Dios tiene. Saben, aquí no hay casualidades, solo hay diosidades. Hay un Dios que rige todo el universo. Hay un Dios que rige todo el universo. Luego nos dice, como aquel que es soberano, Dios está por encima de todo. Wow, me agrada esto, por encima de todo, detrás de todo y en todo cuanto acontece. O sea que si vemos la situación mundial que dice que si este se tira un misil, que si el otro se levanta y que el otro amenaza y que el otro amenaza con destruir toda la tierra, ¿sabe qué? Hay un hombre que está por encima de él. Y él simplemente hace lo que este hombre dice en el trono. Y luego el otro amenaza y hay otro que está por atrás de él. Atrás de la escena hay un Dios soberano. Y en todo cuanto acontece. Entonces siempre recuerden, una vez no recuerdo si lo escuché o lo leí. Muchas veces dice, las circunstancias en nuestras vidas es Dios viniendo a nosotros. Entonces no considere que las circunstancias son al azar. Hay un Dios que está atrás de la escena para que seamos salvos por completo. Me gusta mucho Primera de Reyes 22:19, dice, y Micaías dijo, ahí estaba este rey malvado, Acab. ¿Han leído la historia? Hace poco estaba repasando Reyes. Estaba este rey malvado. Entonces Micaías dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová. Escuche, Acab no miraba nada, él estaba ciego. Acab estaba como muchas veces están nuestros gobernantes.
Pero escuche lo que dice Micaías: yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Qué le parece? Con todo el ejército del cielo, de los cielos, en pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Muchas veces, ¿sabe? Nuestra vida cristiana, caminamos como la gente del mundo. Estamos como el siervo de Eliseo, dice que andaba ciego y no miraba nada. Y estaba preocupado porque los iban a matar. Y Eliseo estaba tranquilo y le dijo: Señor, concédele, háblele los ojos a este para que vea. Hermano, que no le preocupe la situación mundial. Simplemente ore, porque hay uno que está en el trono. ¿Sabe? No le crea a Facebook ni a WhatsApp. Créale al que está sentado en el trono. ¿Saben? La gente dice: no, que la tercera guerra mundial, dice. ¿Saben qué? En el libro de Apocalipsis, de hecho, la guerra empezó hace 2000 años. Porque ya el caballo que va atrás del evangelio, el caballo bermejo, ya salió hace 2000 años. Y el hombre caído es como un pugilista que se sienta en la esquina, pelea un rato, se vuelve a sentar. Primera guerra mundial, ¿qué es la segunda? ¿Y qué es la tercera? ¿Sabe qué? Un día vendrá Cristo y le dirá: tú serás juzgado. Y la rebelión automática, dice, cuando ya desbordará, como quien dice, el round número 12 en el Armagedón. Usted se imagina, se reunirá Europa con toda su potencia, encabezado por Rusia. ¡Qué rebelión! Y luego dice que unas naciones, tal vez una coalición, de donde se levante el sol, traerán 200 jinetes, 200 millones de jinetes. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Qué clase de rebelión? ¿Qué clase de rebelión? Millones de jinetes. ¿Y sabe qué quiere el Señor? El Señor los dejará avanzar, porque el Señor preparará el lagar de la ira de Dios, y sus correyes destruirán al anticristo con todos sus ejércitos. ¿Saben? Que el Señor abra nuestros ojos, que salgamos de la esfera terrenal y que miremos al hombre que está en el trono. ¿Saben? Hoy por las redes sociales se manda tanta cosa. Que si esto significa esto, que lo otro. ¿Sabe qué? Entre a la Biblia, ore, interceda. ¿Qué dice? Que la tercera guerra mundial, ¿sabe qué? La guerra empezó hace 2000 años y se le dio autoridad para quitar 1/4 parte de la población, que de hambre, de fieras y de espada. Dicen: no, que mataron tantos en tal guerra. Si aquí estamos en guerra hace décadas. Yo no sé si a ustedes les embarga eso, pero cada vez que yo salgo de mi casa, voy a dejar a los niños a la escuela, oramos al Señor: Señor, guárdanos, porque yo no sé si voy a regresar. Lo que sí sé, que un día estaré delante del Señor en el trono, ya sea antes de 1000 años o después de 1000 años, pero un día estaremos con Él. Y ¿sabe? Le tengo una buena noticia el día de hoy: un día los cielos le serán abiertos. Pero ¿sabe qué? Puede ser que sea antes de los 1000 años o después de los 1000 años. Entonces el hermano Lee, en el libro La Alabanza, dicen: ya no habrán quejas, ya no habrá WhatsApp, ya no habrán murmuras, ya no habrán noticias de esas disparadas. ¿Por qué? Porque veremos al hombre que está en el trono y alabaremos al Señor: Señor, gracias por todo lo que hiciste en nuestra vida, gracias por todos los ambientes que preparaste, gracias por todas las pérdidas, porque en esas pérdidas el Señor forjó su mismo ser en nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos, Señor. ¿Sabe qué? Yo le soy honesto, mire, yo sin el ministerio estaría en un laberinto oscuro. ¿Sabe? Mire, hace poquito, no le voy a decir cuál para que lo lea y lo busque, yo encontré un párrafo en este libro. Yo dije: wow. Y encontré muchos párrafos. Wow, Señor. Alabado sea el Señor por el ministerio. Dice que el hermano Lee estaba en el hospital 1948. Después de que habían terminado un round, todas las potencias mundiales habían matado más de 6 millones solo de judíos. Entonces de repente sale la noticia que Inglaterra, antes de dejar el dominio pleno que tenía sobre la tierra de Palestina, firmó y instituyó la nación de Israel. ¿Qué le parece?
de la noche a la mañana. Dice el hermano Lee que estaba ahí no sé, estaba en un hospital y de repente saltó. ¡Alabado sea el Señor! 1967, la guerra de los 6 días. ¿Saben qué? Los países árabes pensaban que iban a destruir a Israel. Pero ¿sabe qué? El Dios soberano los estaba incitando para su destrucción. Y Jerusalén llegó a ser parte de Israel. Hermano, estamos en historia divina. Ahora nuestro negocio no es ir a hacer guerra, nuestro negocio es ir a orar. Amén. Señor, cumple lo que tú has prometido. Luego dice el C, Dios tiene la plena capacidad de llevar a cabo lo que Él quiere conforme al deseo de su corazón y conforme a su economía. Todo es el D, igual que Jeremías. Mire, es impresionante, está el profeta Jeremías viendo toda la desolación del pueblo de Israel. Entonces finalmente, como un anexo al libro de Jeremías, que antes eran un libro de hecho, se escribió el libro de Lamentaciones. Y Jeremías está viendo todo el pueblo de Israel que no hizo caso a la advertencia de Jehová. Pero sabe que en medio de todo, de tanta congoja, tristeza, yo no creo que Jeremías estaba alegre, pero tal vez aquí recobró ánimo. Tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. ¿Saben? Es impresionante. Donde quiera que los cielos se abrieron, había un hombre en el trono. Entonces dice, tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Saben qué? Hoy se levantan hombres, pero ¿sabe qué? No hay hombre que viva más de 50 años reinando. Tarde o temprano terminará y vendrá otro. Tarde o temprano pasará una generación y se levantará otra generación. Pero ¿sabe qué? Siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un hombre en el trono que está atrás de todos los gobiernos mundiales. ¿Saben? Satanás es un usurpador. Y de hecho Efesios 1:6 dice la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean encabezadas todas las cosas. Nosotros somos llamados a que la autoridad regrese a su Cristo. Luego, me gusta mucho leamos el juntos. El libro de Apocalipsis es un libro de la... Entonces, en este punto, hermanos, Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Saben? Cuando Juan entró en esa escena, no encontró a nadie ni en los cielos ni en la tierra que fuese digno. Pero viene uno de los ancianos y le dice, no llores más, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí ha vencido y él es digno. Hermanos, hay uno que es digno, que está en el trono. Todos los demás gobernantes, ninguno es digno, solo hay uno que es digno. Y dice que tomó el rollo, no había nadie que lo podía tomar. ¿Y saben qué es ese rollo? Bueno, ese rollo encierra toda la economía desde los tiempos de Apocalipsis hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando el rollo se abrió, habían 7 sellos. El primer sello era un caballo blanco con su jinete, el cual representa el evangelio que ha salido para conquistar. Y dice que tiene un arco, pero no tiene flecha. ¿Qué le parece? Solo la Biblia dice eso. Un arco sin flecha. ¿Por qué? Porque la flecha ya fue disparada. ¿Y a dónde está la flecha? La flecha está en el corazón del enemigo. Y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso Pablo dijo, el Dios de paz, que trae el evangelio de paz, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Sabe? Satanás
no será derrotado por individuos, sino por el cuerpo. La flecha ya está en su corazón. Y hoy nosotros hacemos el anuncio que hay uno que es digno, que le derrotó. ¿Saben? No hay peor sentencia para un condenado que le lean su condena. Y no hay peor miseria que la corten el tiempo. Y nosotros hoy en el recobro del Señor le estamos acortando el tiempo. Señor, regresa pronto. Pero ¿sabe qué? Bueno, yo no sé mucho de carrera de caballo, pero viene un caballo atrás. Y es el caballo Bermejo, donde la guerra comenzó. Y se le dio la autoridad para derramar sangre. Entonces, ¿sabe qué? Cuando vienen guerras, cuando los refugiados salen por millones, por miles, decenas de los países árabes, ¿saben cuál es la actitud que deberíamos de tener? Ir en el caballo blanco y predicar el evangelio de paz. Porque es decir, nuestro novio viene pronto. ¿Saben? Cuando yo miro a veces, veo noticias por causa del Señor, me gusta indagar un poquito, y veo, ¿sabe qué? Cuando veo estos asuntos, hermanos, dice, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Santos, erguíos vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. ¿Saben? Es un martirio, hermanos, estar siendo gobernados por estos gobernantes inicuos. ¿Saben? A mí me gustaba lo que el hermano Oscar decía. Mire, qué deleite, un hombre reinando en Jerusalén, las naciones viniendo año con año para rendirle tributo, y sus vencedores viéndole, pastoreando a todas estas naciones. Y nosotros viendo a un hombre gobernando justamente sobre los hijos de los hombres. El día del Señor viene. Hermanos, el día del Señor viene. Hermanos, estamos en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, bajo el ministerio adecuado. Santos, el día del Señor viene. Erguíos vuestras cabezas. ¿Sabe? Nuestra redención se acerca. Hermanos, ¿sabe? Hay una oración que constantemente le hago al Señor. Señor, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más se le llamará justicia a la injusticia? ¿Cuánto tiempo más el inicuo reinará? Señor, ¿cuánto tiempo más? Y ese es el quinto sello. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo el Señor regresará? Cuando el clamor en la tierra sea igual que el clamor que está debajo del altar de los santos martirizados. Santos, no tenemos ningún deleite en el mundo. ¿Qué son millones de dólares? ¿Qué son los títulos? ¿Qué es una casa, dos casas? No es nada. Cuando miramos todo eso, Señor, ¿cuánto tiempo más? No juzgarás la impiedad. Señor, santo, justo y verdadero. Santo, es terrible lo que el mundo ha hecho con el pueblo de Dios. ¿Y usted cree que Dios no es justo? Dios es justo. Y un día regresará. Vendrá por su pueblo. Señor Jesús, te alabamos. Regresa pronto, Señor. Avergüenza a tu enemigo. Luego aquí hay, en el punto F, leámoslo juntos, hermanos. El 2 juntos. Romanos. El 3 juntos. En su soberanía, Dios tiene la autoridad para hacer de aquello que eligió y amó vasos de misericordia que le contengan a Él. Su gloria pueda ser manifiesta. ¿Saben? Es algo impresionante cuando Jeremías está ahí. El Señor
le hace un llamado y le dice a Jeremías de parte de Jehová diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, allí te dejaré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí, estaba allí trabajando sobre la rueda, pero la vasija que él hacía de barro se echó a perder en manos del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero, declara Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Saben, en la soberanía del Señor a lo largo de la historia, a veces los científicos se ponen a estudiar: ¿y qué pasó con esta cultura? ¿Y qué pasó con este continente? Invierten horas, invierten su vida haciendo eso, especulando. Dice: ¿por qué desaparecieron así? Pero ¿sabe qué dice? Pero la vasija que él hacía de barro se echó a perder. Saben, hay muchas culturas que a lo largo de la historia se han echado a perder para el propósito de Dios. Así que volvió a hacer de ellas otra vasija, según le pareció mejor hacer al alfarero. Finalmente leamos el punto 2 juntos. La Biblia revela la historia universal según la economía de Dios. Saber, la historia divina escondida dentro de la historia humana. Fui bien impresionado con Joel capítulo 1:4. Saben, aquí en la versión Recobro tenemos unas notas maravillosas. Hermano, yo le digo, usted entra a una de esas notas, hermano, es difícil salir, hermano. Es algo increíble. Joel capítulo 1, versículo 4 dice: lo que dejó la langosta que corta, lo que comió la langosta que pulula. Leámoslo. A ver, empecémoslo de nuevo. No lo tienen, ¿va? No lo voy a leer entonces. Lo que dejó la langosta que corta, lo que comió la langosta que pulula, lo que dejó la langosta que pulula, lo comió la langosta que lame, y lo que dejó la langosta que lame, lo comió la langosta que consume. Saben, a lo largo de los siglos, el reinado fue establecido en la nación de Israel, pero fue desde los mismos inicios, desde que David se degradó quitándole la mujer de Urías, que vino el profeta Natán y empezó a exhortar al pueblo de Israel, especialmente al rey. Después Dios exhortó al pueblo de Israel 200 años y no hicieron caso, mandó a sus profetas, hasta que finalmente, después de 200 años de exhortación, el Señor mandó la primera langosta, los cuales eran los reyes, el rey de Babilonia. Entonces, después de él mandó, el pueblo de Israel, ¿saben qué, hermanos? Ha estado bajo el juicio de Dios durante 27 siglos. Y todo así fue para producir una pareja, para que el Cristo naciera en medio de la historia humana. Y hoy estamos en esa historia divina, tratando de que nuestro Cristo aparezca de nuevo, los cielos se abran y que nuestro Redentor regrese por nosotros. Alabado sea el Señor. Me recordó al primo del hombre. ¡Aleluya! ¡Qué rico está esto! Esto está riquísimo. Bueno, Alan nos puso el pie forzado. Así que vamos a leer la nota de Joel capítulo 1, verso 4. Él parafraseó, pero tenemos la carga. Compartimos la carga. Hermanos queridos, ¿tenemos marcadores por aquí? Le hemos dado desde el primer mensaje una fórmula clave. Una fórmula clave. Una fórmula clave. Por medio de la saturación experimentamos la mezcla de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Por medio de estos 4 pasos. Número 1, leer. Número 2, estudiar.
¿Con qué? ¿Cuál es el abrelata? Con el ministerio del Nuevo Testamento. Número 3, comer, digerir y asimilar para metabolizar. ¿Qué es esto? Esa es la mezcla. ¿Cuál es el principio de la mezcla? ¿Por qué la mezcla es tan importante? Mezcla significa que dos elementos se combinan y luego de esa combinación, los dos elementos que se combinaron permanecen intactos y no se produce una tercera naturaleza. El Dios santo, el Dios que es inmutable en su naturaleza divina, en su esencia divina, lo es, pero se puede mezclar con nosotros. Se puede mezclar con nosotros. Y el lugar donde comienza esa mezcla, donde se da esa mezcla, es nuestro espíritu humano. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Dios triuno, a imagen y semejanza de Cristo con un espíritu humano. Y allí la naturaleza divina con la vida divina entra. Y a partir de allí Cristo se forja en nuestro ser. ¿Por medio de qué? Por medio de la mezcla, que es la base para experimentar subjetivamente a Dios. Y ese proceso, la Biblia lo llama la santificación, en la etapa de la saturación. ¡Aleluya! Esa saturación nos lleva a ser hijos maduros. Lleva y causa que Cristo venga. Cristo vino, Cristo está viniendo, Cristo vendrá. Y estamos en la experiencia de ser saturados en nuestras partes internas con este Cristo. Pero de manera práctica, como decía Walter, el Espíritu es glorioso, pero es abstracto. Así que el Señor nos ha dejado ¿qué? La palabra que es dada por el aliento de Dios. Por eso cuando nos comemos la palabra, extraemos la esencia que tiene la naturaleza divina. Y eso produce el milagro normal de la ¿qué? De la santificación, de la saturación, que causa que vengamos a ser ¿qué? Dios en vida y naturaleza, expresión y función, mas no en la deidad. Pero ¿cuál es la herramienta básica? Algo tangible, algo que podamos tocar, algo que podemos leer. La palabra, el libro. La palabra, el libro. Así que una vez que comemos, digerimos, asimilamos, metabolizamos, venimos a experimentar la vida divina. Y finalmente, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Hablamos la palabra de Dios. Hablamos. Cuando leemos y estudiamos, lo más que podemos decir es entendí. Entendí. Pero cuando comemos, digerimos y asimilamos, no solamente entendemos, sino que veo. Lo veo con mis ojos espirituales. Nosotros hemos orado para que en este fin de semana ustedes no solamente entiendan, ustedes lo vean. Lo vean. Y el ver es el resultado de la revelación espiritual, que es el resultado de comernos la palabra del Señor. ¡Aleluya! Finalmente, ¿qué hacemos entonces? Hablamos, pero no hablamos a la manera de doctrina, hablamos como testigos. Hablamos como los que estuvimos allí, hablamos como los que experimentamos a este Cristo en nuestra experiencia. No hablamos mera doctrina. ¡Aleluya! Y ahora hablando, me recordó Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 6. Capítulo 1 comienza con esclavos. El capítulo 1 de Apocalipsis. Y allí se revelan, la Trinidad se revela a la manera de la intensificación. Pero cuando se refiere al segundo de la Trinidad, cuando se refiere a Cristo, se refiere en 4 aspectos. Dice número 1 que Él es el testigo fiel. ¿Por qué? Porque este Cristo es la palabra de Dios. Él es el testigo fiel de su Padre. De hecho, Él y el Padre son uno. Él mora en el seno del Padre. Por lo tanto, Él es el testigo fiel de Dios. Él testifica de Dios. Él es Dios mismo en la carne. Número 2, Él es el primogénito de entre los muertos. La muerte no lo puede retener. Él es el primero en la vieja creación y es el primero de la nueva creación.
Es el último, el postrer Adán. Y es la cabeza de la nueva creación. La cabeza de la raza de los Dios hombres. Los Dios hombres que leen, estudian, comen, digieren, asimilan y hablan para no caer en las mentiras, en los embustes y en las falsedades que estamos viendo todos los días en las noticias. Noticias falsas. Y usted ve a los cristianos aterrorizados repitiendo las mismas pamplinas del diablo. Así que yo soy uno con lo que estaba diciendo el hombre este. Métase en la palabra de Dios. ¡Aleluya! La historia humana sirve a la historia divina. Señor Jesús, dígale al vecino, estamos en el equipo ganador, y se lo dice con esa misma cara. Yo no necesito escuchar las noticias. Claro, las leo para saber cómo va la cosa, cómo va el hipódromo ese de esos caballos corriendo. Pero yo le aposté todo mío al caballito blanco. Todo ahí sobre la mesa. Eso es consagración. Consagración no es decir, Señor, yo te prometo que yo voy a ser un buen cristiano. Olvídese de eso. Consagración es darle el consentimiento. Señor, yo soy lo que soy hasta que sea algo diferente. Pero Señor, yo te amo. Yo te doy el permiso. Yo quiero que tú te operes en mí. Yo quiero que tú me transformes, me renueves. Yo quiero que tú me hagas la novia. Y la historia, los eventos, los gobiernos servirán a los hijos de Dios. Mire, los gobiernos, la historia, los eventos sirven a los hijos de Dios. Sirven a los que están consagrados amando al Señor. Aleluya. Finalmente, luego, después nos dice que Él es quién. Después de decir en Apocalipsis 1, del 1 al 6, que Él es el primogénito de entre los muertos, dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ese es el tercer estatus ahí.